y también a los que nos estén viendo de manera virtual. El Señor los bendiga y que a donde alcance mi voz y hasta donde alcance la imagen para algunos, podamos ministrar que el Señor ama a nuestra familia y que Él nos ha dado una promesa de salvación para nosotros y para toda nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Y le creemos al Señor porque leíamos en estos días que Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Gloria a Dios por eso. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Eso lo va a encontrar en Números, en el capítulo 23, en el verso 19. Yo estoy utilizando la versión Dios habla hoy, que me encantó cómo lo expresa, pero seguramente en las demás versiones hace un interrogante, como diciendo, ¿acaso lo que dice Dios no lo va a cumplir? Sí, lo va a cumplir, porque lo dice Dios. Entonces nosotros que caminamos por fe, por la palabra y por las promesas, tenemos que tener por seguro que todo lo que el Señor nos dijo, nos dice y nos dirá, se va a cumplir. Porque para el que cree, todo es posible. Aperturábamos este mes de ministración con la mesa que tiene promesas. O sea, el menú en la mesa del Señor es un menú con promesas. Entonces, todo este mes, en el nombre del Señor, nos vamos a aferrar a esas promesas. Vamos a dejar de escuchar un montón de voces que no quieren edificarnos, que quieren perturbar, que quieren corromper, que quieren confundir. El Señor las reprenda. Nosotros nos vamos a aferrar a lo que Él dice en su palabra, porque todo lo que Él dice para nosotros es beneficioso. Es más, el sacrificio que Él hizo en la cruz, en el cual estableció algo especial para la iglesia, Él dio salvación, Él trajo sanidad y Él ha venido con liberación. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice la Escritura que Él trajo y oficia un mejor ministerio, un mejor pacto y mejores promesas. La iglesia tiene que aferrarse a esa verdad. Nosotros vamos a ministrar nuestra memoria espiritual, que comienza a través de Cristo. Cuando Él dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Y le creemos al Señor. Aperturó un nuevo camino para cada uno de nosotros. E insisto, no solo de forma personal, porque desde el principio el Señor abrazó a las familias. Y su objetivo, entre muchos, es bendecir de forma plena a toda nuestra familia. Y yo digo amén. Entre muchas de las promesas que vamos a recordar, el Señor quiere ministrarnos en este tiempo de edificación familiar. Estamos en la roca y queremos que el Señor nos posicione en esa firmeza para que nosotros podamos estar bien parados, firmes, esperando su retorno y entendiendo que Él está trabajando, que Él está haciendo una operación en nosotros y en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Él está trabajando. Él está trabajando siempre. Hay una linda adoración que dice que aunque no se lo escucha, aunque pareciese que no esté haciendo, Él está haciendo siempre. Porque Él siempre está haciendo algo nuevo y nosotros nos tenemos que dar cuenta. Es importantísimo. Eso dice Isaías en el capítulo 43, más o menos en el verso 19. El título que le he puesto entonces al mensaje del día de hoy es Operación Hechos 16:31. O nos acordamos, hermanos, o nos acordamos. Y hace una aclaración y dice que es una promesa de salvación.
La Nueva Traducción Viviente, a modo de introducción, dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 20, y vamos a leer hasta el verso 22 inclusive. Si lo tiene me dice amén, o si no apóyese ahí en las pantallas. Y dice así su palabra: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Acá estamos, Señor. Entonces las promesas ya se cumplieron en Él. Si nosotros estamos en Cristo, vamos a ver el cumplimiento de cada una de las promesas que el Señor ha ganado. Yo digo amén. Por eso dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Hermoso. Este pasaje es hermoso. La Trinidad puede estar en marcha en esa operación e incluyéndonos a nosotros. Bendito sea el Señor. Sí que nos tiene en cuenta. Por eso hace unas semanas, yo sé que usted lo comprende, yo simplemente lo estoy incentivando a que podamos decir sí. A que podamos decir sí a todo lo que recibimos de parte del Señor. Porque abro un paréntesis, muchas veces nuestro corazón anida malas noticias y le da un énfasis que en definitiva no tiene. Le estamos diciendo sí a eso que recibimos y es contrario. No estoy diciendo que finjamos demencia, no estoy diciendo que, el eru, no. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios tiene un poder mayor y constantemente la recibimos. Si tenemos que evaluar las noticias que recibimos, poniendo en una fila las que son malas y tendríamos que poner las buenas noticias, yo creo que en Cristo, que es un mensaje, que es una buena noticia, en Él se resumen todas las promesas que Dios ha preparado para nosotros. No te aferres a eso que quiere venir a irrumpir, a interrumpir, a traer una interferencia entre lo que Dios quiere hacer y lo que nosotros tenemos que recibir. Lo que Él hable, lo que nosotros necesitamos escuchar. Lo que Él quiere meter en nuestros pensamientos como una renovación para que luego lo podamos llevar adelante. Por eso, mi amado hermano, tenemos que prestar atención en el orden espiritual. Desde la antigüedad, así lo menciona el libro de Samuel, y dice que el Señor toma más en cuenta que nosotros prestemos atención que muchos de los sacrificios que en ocasiones queremos llevar adelante para agradar a Dios. Prestar atención hace que nosotros podamos recibir, por ejemplo, el maná, lo que el Señor preparó como un pan fresco para que nosotros hoy podamos degustarlo. Porque hoy nuevamente estamos sentados a la mesa. Y el menú, la carta en el orden espiritual, que para nosotros es la Escritura, está cargada de promesas. Todo lo que el Señor tiene en su palabra es rico. Señor, no sé qué pedir. Todo es rico, todo es delicioso. Desde la antigüedad el Señor en el orden espiritual mandó a los profetas a que coman del libro, porque era sabrosa como la miel. Y la miel en la Biblia es revelación. La leche es conocimiento, pero la miel es revelación. Y la promesa que el Señor nos hizo es que nos iba a introducir en una tierra que fluye leche. Wow. ¿Será que necesitamos algo más?
si todo está en su palabra, y desde su palabra, desde Cristo, nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar cada una de las promesas. Todo lo que escuches es una promesa. Pero en esta operación que menciona Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el verso 31, y que nosotros nos aferramos con todas nuestras fuerzas, también el Señor quiere hacernos entender lo que acontece con anterioridad, porque dice que el Espíritu Santo nos anticipa, nos da una garantía de que lo que la Escritura dice se tiene que cumplir y que tiene claridad para nosotros, como iglesia, como hijos, como ovejas, como pueblo, pero también como su familia. Entonces nuestra familia también tiene que ser abrazada de la misma manera. Y tenemos que creerlo, mi hermano. Hay un montón de cosas que seguramente necesitamos, hay un montón de cosas que todavía no hemos alcanzado, y seguramente en este tiempo, ahora, en el hoy y en el ahora, puede que estemos pasando situaciones límites, pero ahí también está el Señor, porque nos ha dado una promesa que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice todos los días, lo que nosotros tenemos que entender es que hay días buenos, hay días más o menos, y hay días malos. En todos esos está el Señor. Y nos quiere poner siempre, llevarnos siempre al lugar santísimo. A que los tiempos y los días sean buenos bajo su presencia. La Nueva Traducción Viviente, la misma versión, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, pero vamos a leer a partir del verso 16 y vamos a desarrollar, y le voy a pedir que preste atención y vamos a rogarle al Espíritu Santo que lleve cautivo todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a la palabra. Cautivos, que se queden presos nuestros pensamientos en la palabra. ¿Lo encontró? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Miren qué detalle. Una adivina con un espíritu que la estaba dominando, un espíritu contrario, un demonio, dice la Biblia. Porque los demonios creen y tiemblan. O sea que hay un posicionamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta, en donde creer es hermoso, creer en el Señor. Pero claramente nosotros también podemos estar creyendo en otras cosas, viniendo desde otro lugar. Por eso tenemos que estar atentos. Pero sigamos el relato escritural. Estos hombres, gritaba la adivina, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era una verdad o era una mentira? ¿Verdad? Los espíritus contrarios lo estaban reconociendo. No podían decir lo contrario. No podían. Y también plasmaron otra verdad, y han venido para decirles cómo ser salvos. Pero lo que estaba aconteciendo en ese mismo instante y en el orden espiritual muchas veces también acontece de esa forma en la manera en la que nosotros transitamos nuestra vida de fe. Se nos dice a gritos,
se nos pone de manifiesto que hay una posición espiritual favorable como siervos del Dios Altísimo. Se nos insta, se nos guía para que alcancemos la salvación nosotros y también la alcancen todos los que nos escuchan. Pero esta mujer era divina. Esta mujer también llevaba adelante un montón de otras operaciones de un mundo de tinieblas que el Señor reprenda para distraer, o por lo menos para ponerlo, valga la redundancia, en igual posición. Lo que ella manifestaba mediante la adivinación, quería ponerlo a la misma altura de lo que significaba recibir una palabra del Dios Altísimo y entender la manera en la que podemos alcanzar salvación. Ella estaba mezclada y ella ejercía un trabajo. Y la Biblia dice que era una esclava. Sigamos. Esto mismo sucedió, dice el verso 18, día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Se cansó Pablo, porque ellos iban caminando, diciéndoles a toda la ciudad cómo ser salvos, y llegaba un momento que esto que la divina hacía ya era como irónico, ya era perturbador, ya molestaba. Se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Verso 19, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Verso 20, toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad porque había alboroto. Yo creo en el nombre del Señor que donde la iglesia de Cristo está bien cimentada en un territorio, en el orden espiritual, hay un alboroto. Yo creo en el nombre de Jesús y lo confiero, lo digo, lo manifiesto, que desde que se estableció la iglesia en esta región, la ciudad está alborotada. Porque vinimos a patear el tablero, a pegarle al hormiguero, a sacudir el avispero, a decirles a las almas encarceladas en este lugar: la iglesia de Cristo levanta la bandera de aquel que vive para siempre. Y eso es por medio de ustedes y por medio mío, cada uno conforme la función, porque somos siervos del Dios Altísimo y estamos para decirles a todos cuál es el camino para alcanzar la salvación. Pero para que eso acontezca, nosotros tenemos que caminar como tales. Sigamos. Verso 21. Enseñan, decían, ¿no?, las autoridades de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Estaban queriendo convencer a las autoridades. Eso está pronto a suceder, mis amados hermanos. De hecho, en otros lugares, en otras regiones del planeta, ya está ocurriendo hace muchísimos años. No nos podemos quedar callados. Y no solo que no nos podemos quedar callados, sino que tenemos que abrazar la salvación, abrazar a Cristo y trasladar esa verdad para que se establezca de una buena vez por todas en nuestra casa. Y entonces muchos puedan conocer el camino por el cual se alcanza la salvación. Enseguida
se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa. Nos vamos a detener un segundito. La ropa, en el orden espiritual, es vestidura. Y aunque sea redundante, porque sí, claro, pero es una vestidura que el Señor nos ha concedido a los que creímos en Él. Quitó una vestidura de hombre y puso una vestidura según Dios. Entonces lo primero que va a querer venir a hacer el enemigo es quitarte, sacarte las ropas. ¿Y qué pasa cuando no tenemos ropa? ¿Cómo estamos? ¿Se dieron cuenta la importancia de la cobertura del Señor? En todo momento nuestras ropas quieren ser quitadas. Bendito sea Dios por la cobertura que nos ofrece. Bendito sea Dios por la casa espiritual que nos ha concedido como una cobertura. Bendito sea Dios por los ministros que Él ha levantado para que nosotros tengamos cobertura. Porque entonces dice la Biblia que hay una seguridad que tiene la mujer virtuosa, la iglesia, porque se le ha dado una promesa. No tiene temor al frío, ni a la nieve, ni teme por su familia, dice el Señor, porque lleva vestiduras dobles. Eso es una promesa. Pero no es el tema de hoy. Pero cuidado. Y los golpearon les ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Hay peligros cuando no tenemos cobertura, mis amados. Hay peligros. Por eso, gloria a Dios por la cobertura. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Verso 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, otro contexto, ya no como libres en el orden natural, sino encarcelados. Como libres, adoraban al Señor, predicaban su palabra. Encarcelados, subieron el nivel. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Aparentemente estaban en la misma posición, pero la realidad es que no. Naturalmente estaban en la misma posición. Es más, ni siquiera en la misma posición. Ellos estaban en el cepo de más adentro, en los lugares más oscuros, en una condición límite realmente. Pero ellos, en esa condición, así como lo mencionaba hace unos instantes, que el Señor está con nosotros todos los días. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando las cosas están bien y cuando las cosas no lo están. Y este es el claro ejemplo. No cambió, sino que aumentó el nivel en el cual ellos se aferraron a las promesas de Dios. Y ahí empiezan a estar otros actores. Cuando digo actores no es porque estaban fingiendo, sino porque empiezan a haber otros personajes que forman parte de esta historia. Ya estaban ellos, ya estaba el carcelero, ya estaban los demás que estaban presos. Seguramente porque habían cometido algo ilícito y ellos fueron bajo una manipulación puestos en el mismo lugar, porque dice que estos hombres que estaban perdiendo dinero
porque la adivina había sido libre, empezaron a decirles que todo lo que ellos manifestaban era ilegal. Y les decía, les trasladaba yo en esta ministración que eso ya está aconteciendo. Empiezan a decir que lo que Dios manifiesta no forma parte de una legalidad, que es ilegal. ¿O acaso qué creen que es el aborto, o el cambio de identidad, o la ideología de género? Más que querer opacar que lo que Dios ha manifestado desde el principio como una verdad, en lugares sea ilegal. Y por otra parte, algo que sea legal no significa que sea la verdad o sea un principio establecido por Dios. Entonces sí que tenemos que estar atentos. Porque lo que Dios dice no solo que lo va a cumplir, sino que lo que Dios dice es verdad acá y en la China. Y no lo digo irónicamente ni como un dicho popular, sino como algo empírico. La verdad de Dios es justamente establecida en los cielos, con una incidencia en la tierra. Por eso, por ejemplo, en China, cuando son convencidos por el Espíritu Santo y creen en el Señor y lo manifiestan, los matan. Me está asustando, pastor. Ahora nosotros tenemos que aprender estas cosas. Porque esa también, o mejor dicho, estas cosas también forman parte de la operación Hechos 16:31. Porque es todo un proceso que nosotros como familia tenemos que entender. ¿Estás pasando por una situación límite? ¿O estás pasando por una situación de contentamiento? ¿O estás más o menos ahí, tranqui? Sea cual fuese esa condición, nosotros nos tenemos que abrazar de sus promesas y nuestras familias lo tienen que saber. Lo tienen que saber. Ahora aconteció algo cuando Pablo y Silas, que representan a la voz apostólica, lo que nosotros recibimos, luego que ellos oraron, cantaron himnos, acudieron a herramientas espirituales. Y ahí quiero detenerme, pero corre el tiempo. Cuando acontecen situaciones límites, mis amados hermanos, nosotros tenemos que acudir a las herramientas espirituales que el Señor nos ha concedido. Cuando algo en tu casa o algo en mi casa ocurre, ¿a qué acudimos? ¿Cuáles son nuestras armas? No podemos resolverlas de forma natural. No van a tener un resultado espiritual, que es en definitiva lo que nosotros necesitamos. Yo me atrevo a decir que ellos estaban presos y no les importaba esa condición. Porque en otra oportunidad Pablo dice, sí, yo puedo estar preso, pero la palabra nunca podrá estar presa. Porque la palabra es libertad, porque Cristo es libertad. Entonces yo vengo a levantarte en el nombre de Jesús, mi amado hermano. Porque no hay situación que pueda aprisionarte. Porque estás delante del que vive para siempre, el que te ha dado promesas. Y esas promesas se tienen que cumplir. En el trayecto el Señor te va a ir formando y en muchos de esos lugares pasarás por desiertos. En otros pasarás por consecuencias de malas acciones que hiciste o que hice. Pero en todas ellas el Señor actuará
en nuestro favor. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que utilizar las armas de la milicia que nos ha concedido el Señor. Acá están, las describe. La oración y la adoración. Y algo ocurrió. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Vamos a traerlo a nuestra familia. Llevémoslo a nuestra familia. En esa situación adversa, en esa situación compleja, ¿acaso qué creemos? ¿Que Cristo no está? ¿Que Cristo dejó de tener poder? Vamos, hermano, yo quiero que te despiertes. Yo sé que muchos podemos estar pasando por situaciones muy, pero muy complejas. Pero vamos, levanta tu cabeza. Levantemos la cabeza. Tenemos la promesa y tenemos el cumplimiento. Yo no sé quién prometió, Cristo no lo hizo. Que ibas a venir y bueno, y ya si tenías, no sé, un Torino, ahora vas a tener una Ferrari. Si estabas te ibas de vacaciones a Punta Lara, ahora vas a ir a Punta Cana. No lo sé. Pero a veces andamos así, las promesas de Dios son en gloria. Y permítanme esta expresión, no tiene que ver con los chiquitajes en los que muchas veces nosotros andamos. Porque si no sabemos resolver ese tipo de cosas, difícilmente estando en la cárcel, hecho pis, hecho caca, días enteros. Dígame la verdad, mi hermano, ¿le va a dar ganas de cantar himnos? ¿De orar al Señor? Bueno, la Biblia dice que ahí está. Y pone una situación límite porque yo creo que muchos de nosotros no necesariamente estamos en tal situación. Otras veces sí. Pero a veces la situación no es tan compleja y nosotros la dejamos pasar. No las resolvemos como está a nuestro alcance, resolverla naturalmente. Nos acostumbramos a resolverlas así. Entonces, cuando realmente viene el coletazo, ese golpe fuerte, no sabemos cómo hacerlo. Y no hay mucho en donde buscar. Falta Biblia, falta palabra, falta oración, falta servicio, pero el legítimo. Falta decisión por Cristo. Entonces estamos pasando una situación, la que fuese, y nos olvidamos de que conforme nuestra adoración, nuestra oración, las cadenas de muchos van a ser soltadas. Papás, ¿están pasando situaciones complejas como matrimonio, como familia? ¿Cuál es la forma que están buscando para resolverla? El griterío, vos por allá, yo por acá. Bueno, que el tiempo las resuelva. No hablemos por 15 días. Vayámonos de vacaciones. Separémonos. Echemos a nuestros hijos. ¿Cuál es? Esto es un sacudimiento, porque dice que se sacudió. Esto es una operación de parte del Señor. Yo creo en el nombre del Señor cuando nosotros como papás nos plantamos en adoración, en oración, en servicio legítimo. Las cadenas de todos los que nos oyen son rotas. Y las puertas que estaban cerradas y nos mantenían aprisionados se abren en el nombre de Jesús.
Y todos los participantes, todos los que escuchan, todos los que lo están viendo, son partícipes también. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, porque tenía una designación. Si se escapaban Pablo y Silas, era mejor colgarse una cadena al cuello y tirarse. Tenía un compromiso. Era un servidor. Servía en su trabajo. Servía para el sistema. Y lo hacía hasta la muerte. Era de real importancia lo que estaba llevando adelante. Al punto de que no dijo, bueno, se escaparon, que me indemnicen y me voy. ¿Qué tanto? Bueno, me consigo otro trabajo. Delincuente por todos lados. En otra cárcel me van a tomar si tengo experiencia. No, era importante. ¿Será que para nosotros, como siervos del Dios Altísimo, así lo manifestó la divina? Así lo manifestaron los demonios. Reconocían a Pablo porque en varias partes de las Escrituras mencionan de que a Pablo lo conocían. Lo conocían. Es más, decían, a Jesús lo conocemos, a Pablo también. ¿Ustedes? ¿Ustedes quiénes son? Y ahí agarrate, no sé. Si este siervo que servía al sistema, yo siempre lo menciono, con la dedicación, con el compromiso, con lo que muchas veces llevamos adelante en nuestros propios trabajos. Y ahí estamos, y ni locos llegamos tarde, y nos vamos bien vestidos. Y nos preocupamos, y si nos dicen tenés que estar así, así, y ahí vamos, agachamos la cabeza. No estoy diciendo que vaya a pegarle, hermano, ni que se rebele. Lo que estoy diciendo es que vamos. No, y la iglesia, el servicio, lo que tenía que hacer, lo que yo soy, lo tenemos en poco. Y no nos damos cuenta que eso también oficia como protección, porque nos estamos aferrando a las promesas. Entonces hay, por ejemplo, cierre de la escuela bíblica. Y para los papás puede que capaz que no es importante. No lo sé. Ahora el de la escuela, ¡ja! Hasta traje a 11, vamos a ver si le conseguimos. Y ahí estamos, y pedimos permiso en el trabajo, y salimos temprano, y vamos nosotros también bien vestidos. Y che, ¿y este quién es? Ah, no, eras vos. Y a la iglesia así nomás, y total es pa' Dios. Me revienta. Me enfarisea. Y no puedo, y me cuesta, y bueno, si total hay un montón de miércoles del año. Y lleguemos a la hora que lleguemos. Chiquitajes. Pero ahora después viene realmente el cepo de más adentro. Si libres en el orden natural, andamos como los pitufos. La. Así. El Señor reprenda a los pitufos porque dicen que eran del demonio. Pero como diciendo, vamos por la vida, como no pasa nada. Cuando pasa, hay destrucción, porque ya fue pasando. Porque hubo una operación contraria, el Señor la reprenda. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús a establecer una operación de salvación por medio de la palabra.
Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Estamos todos. La realidad es que podrían haber salido corriendo, pero tenían una asignación y ellos no se consideraban presos, porque ya habían sido libertados. Nosotros ya fuimos libertados, mis amados. Entonces puede que vengan situaciones en las que te encuentres en el cepo de más adentro. Ahí hay que orar, ahí hay que cantar, ahí hay que servir, ahí hay que ser más fuerte que eso que quiere venir a matarnos, porque dice que fuerte como la muerte es el amor. Hay una potencia, es ahí donde tiene que ser con más ímpetu. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Así va a pasar en tu casa, mi amado hermano. Ante la presencia de Dios manifiesta. Y acá no está diciendo que se apareció ni un ángel, ni que se apareció Dios mismo. Era lo que portaba Pablo. Era lo que portaban Pablo y Silas. Acá es una de las tantas formas en la que Dios de manera escritural manifiesta la importancia de ser portadores de la presencia de Dios. Lo tenés que creer, vos tenés que llegar a tu casa y los que no creen se tienen que temblar ante el Señor. Algo distinto tiene que ocurrir cuando vos te parás en cualquiera de los ámbitos en los que te encuentres. Alguien se tiene que incomodar, alguien tiene que acercarse, alguien tiene que tener la necesidad de preguntar. Algo tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar, primeramente, tiene que pasar en nuestra casa. Alguien se tiene que plantar, alguien tiene que hacer temblar al otro en el orden espiritual. Decir, no, esto no está bien. No es todo lo mismo. Vos siempre con lo de Dios, le dice el esposo a la esposa. O viceversa, o los hijos. Qué raro suena eso. ¿Cómo siempre con lo de Dios? Sí, somos cristianos. Tampoco un misticismo barato, donde romantizamos todo, donde somos espiritualosos, donde no hay congruencia. Entonces no tiene peso alguno. Pero cuando hay que establecer lo del Señor, tiene que temblar todo. Entonces miren cómo en esta operación, desde dónde comenzó, dónde aparentemente terminó, porque eso fue el núcleo, eso fue el desarrollo, que ellos estén en el cepo, eso fue el proceso. El resultado es que por medio de la oración y de la adoración y del servicio, las cadenas de ellos se rompieron, las cadenas de todos los que estaban escuchando se rompieron. Por eso, nosotros tenemos que cantarle al Señor, nosotros tenemos que orar al Señor. Y las cadenas de todos los que nos oigan se van a romper y las puertas se van a abrir. Y ahí estaba el carcelero, el que supuestamente estaba libre y el que estaba cuidando a los que estaban presos. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque Pablo y Silas, ¿recuerdan? Estaban en el parque, estaban en la plaza. ¿Qué estaban haciendo? Guiando al pueblo para que puedan alcanzar salvación. Y de hecho, estaban presos en el orden natural
y físico, porque se lo consideraba una ilegalidad. Pero ellos estaban trasladando salvación. No es en vano predicar el Evangelio, mi amado hermano. No es en vano predicarle a los de tu casa. No es en vano hablar del Señor, no es en vano. No es en vano tu vida en el Señor, no es en vano tu servicio en el Señor. Yo vengo a decirle, no es en vano el trabajo que hacemos en el Señor, porque Él dará una recompensa. Papás, de tanto en tanto tenemos que sacudir a nuestros hijos y decirles, no es en vano, papi, no es en vano, mami, no es en vano. Puedes que estés pasando situaciones difíciles, complejas. Hasta te encuentres en un cepo bien adentro, atado quizás, encadenado, pero no es en vano. Vamos, oremos al Señor, vamos. Cantemos cánticos al Señor y las cadenas de todos los que están en tu casa se van a romper, van a caer y las puertas se van a abrir. Amén. Señores, voy terminando, Omar, para no extenderme en el horario. Seguiremos en operación 1, 2, 3. Pero yo sé que el Señor está en este lugar. Por eso vine. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que no solo cantaron y oraron, yo creo que desde ese lugar predicaban al Señor. Entonces veían a dos tipos, hecho pis, porque eran días. Y no es que le decían, bueno, ahora te vamos a sacar la gente, te vamos a llevar, vayan al baño, siervos, vayan, no. Todo hecho encima. Denigrante realmente. Los dos juntos ahí. Cuando dice que las cadenas de todos los que estaban encarcelados se cayeron, se abrió el campo espiritual para la salvación. No se fueron. No se fueron ellos cuando fueron libres, ni se fueron los demás, porque habían recibido salvación y entendían que nunca más iban a poder estar presos. Cantaban, adoraban. Yo quiero en el nombre de Jesús, porque ese es mi anhelo, que nosotros podamos comprender estas cosas. Al Señor se lo adora siempre, mi amado. Al Señor se le canta siempre. Se predica siempre, se enseña siempre. Porque el resultado es lo que ellos le dijeron. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. ¿Vieron que no es así nomás? El Señor nos está invistiendo de poder y nos está llenando del Espíritu Santo. Hay un camino. Familias, si estamos en este lugar es porque creemos en el Señor. Y siempre ministramos, y es verdad, puede que muchos hoy todavía vengan solos, sin su esposo, sin su esposa, sin sus hijos, sin sus hermanos. Seguramente faltará alguien, pero hay una promesa. Hay una promesa. Hay una promesa. Y el Señor no cambia de opinión. Lo que Él dice lo va a cumplir. Los que estamos en este lugar creemos. Entonces eso alcanza para que esa puerta que se abrió, los nuestros puedan entrar. Pero hete aquí,
que la salvación se tiene que seguir estableciendo en nuestra casa. Y eso se establece por medio del yelmo, que es el yelmo de la salvación. Nuestra cabeza tiene que estar cargada de Cristo, cargada de salvación, cargada de su palabra, porque eso nos va a permitir caminar como salvos. David dijo: devuélveme el gozo. Podemos estar ahí y la salvación no se esté manifestando. Por eso es para todos los que todavía no alcanzaron a conocer a Cristo, pero también para los que hemos creído, mantenernos en esa salvación. Cree, porque cuando nosotros creemos, eso nos da la potencia para que en donde hay tiempos en donde estamos en el cepo de más adentro, saber bien en quién hemos creído. En quién hemos creído. ¿Serás salvo tú junto con todos los de tu casa? Yo le creo al Señor. Serás salvo tú. Serás salvo tú. Sí, vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a celebrar a Cristo. Vamos a cantarle, vamos a orar. Y si estás en una situación difícil, Cristo sí puede. En aquel en el que has creído, sí puede. Sí puede. Él no ha cambiado. Él no es como los demás mortales. Él es uno, como quien se dice, que vive para siempre. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Mi amado hermano, presentale la palabra de Dios a todos los que viven en tu casa, con amor, con misericordia, así de la misma manera que el Señor nos alcanzó a nosotros. Y si tenemos la bendición de que toda nuestra casa ha sido abrazada por la salvación de Cristo, de la misma manera, prediquémonos la palabra del Señor, porque eso hacen los salvos. Resolvamos con la palabra del Señor, porque eso hacen los salvos. Abracémonos de las armas de las milicias que el Señor nos ha otorgado, porque así nosotros podemos vencer las batallas. Compartían la palabra. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. ¡Wow! Eso es una promesa. Todos los de tu casa se van a bautizar, mi amado hermano. Porque si crees que los puedes salvar, ¿cómo no vas a creer que se van a poder bautizar? Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero lo llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, gracias por la bendición que nos concedes de oír tu palabra. Señor, gracias por esa operación maravillosa que hiciste por medio del Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por Cristo. Señor, gracias por todas las promesas que se cumplen en Cristo y por medio de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo nos las recuerda, Señor, como un sello, como una garantía de que eso es una realidad en nuestras vidas. Señor, gracias, porque Hechos 16:31, promesa de salvación, tendrá cumplimiento para todos los que estamos oyendo tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso al que viene.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Pueblo de toda lengua y nación, generación, generación, y te adoramos hoy. Aleluya, adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. ¿Cuántos pueden cantarlo conmigo que eres fiel? ¿Cuántos saben que Él ha sido fiel con ustedes? Cada uno. Señor, eres fiel y tu misericordia por siempre, sí, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia. Gente de toda lengua y nación, generación, generación, y te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. A ver, iglesia. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Te adoramos hoy. A ver, iglesia. Y te adoramos hoy. Eres Señor. Y te adoramos hoy. Aleluya. Eres Señor. Una vez más, que se escuche en todo el barrio. A ver, te adora. Aleluya. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor.